Un pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla y hoy conmemoramos un día muy importante. Hablamos de la gesta de la restauración, ese grito que se dio en Capotillo de Dajabón. Y vamos a hablar de esto y mucho más con el historiador que nos acompaña en esta jornada de este día. Se trata de Juan de la Cruz. Bienvenido a Despierta RD. Siempre a las órdenes y un placer estar con ustedes. Tu amiga Mariluz Castillo, de la UAS también, está viendo el programa, me dijo que te salude. Sí, es una hermana. Una guerrillera. Claro. Muchísima piedra. De comunicación, del área de comunicación, muy buena, muy buena. Tiene callo en la mano, unos peñones que tiraba por ahí, cerca del play, tú, donde sale el túnel. Por ahí ella tiraba piedra, ¿te acuerdas? Que era el enfrentamiento era ahí. Pero es una mujer muy... siempre decidida a apoyar a los más pobres de su comunidad de Herrera. Mariluz, sí. Profesor. Ella ve un viejo y ella llora también. Profesor, la restauración fue por motivos económicos, o sea, la anexión a España más bien, ¿fue por motivos económicos o eran motivos políticos lo que estaban detrás de eso? ¿Era falta de cuarto que había aquí o era que sobraba el deseo de pegarse de nuevo de España? El general Pedro Santana, su propósito era perpetuarse en el poder y vio en ese hecho la posibilidad de él mantenerse en el poder. Durante todo ese tiempo hubo una disputa entre Pedro Santana y Buenaventura Báez y él vio la ocasión propicia para quedarse en el poder de forma definitiva, creyendo él que con eso iba a lograr quitar a Báez de en medio y él entonces poder mantenerse hasta morir en el poder, cosa que no le salió como él pensó, porque apenas duró un año como gobernador general del país y se vio obligado él mismo a renunciar, porque no aguantó ser un títere de la corona, porque le bajaban todo, vamos a decir, todas las órdenes directamente de España o de Cuba, que era donde estaba el capitán general, diríamos, de mayor rango en Cuba. Entonces, si no era directamente Leopoldo O'Donnell, que era el primer ministro de España, pues lo era entonces acá Serrano, Francisco Serrano en Cuba, el que le bajaba línea, y él dijo, no, pero así no. Y entonces se vio obligado a renunciar en el 62, a principios del 62, y esto solamente se quedó en la parte militar. Para poner en contexto, porque hay mucha gente joven que ve este programa y que a lo mejor no tiene mucha información en torno a esta historia, ¿cómo llegamos a la anexión a España? Y sobre la parte económica que resalta mi compañero Cristian Cabrera, esta situación y esta depreciación del peso en ese momento. Sí. Evidentemente el país había estado, desde lo que fue la independencia de la República hasta la anexión, es decir, 17 años de lucha frente al vecino país de Haití, por en este caso los dominicanos queriendo reafirmar su identidad, reafirmando su decisión de ser un pueblo libre e independiente. No obstante, esa situación, la lucha de poder, como dije, entre dos caudillos, también contribuyó a desangrar al país. Esa lucha entre Báez y Santana por perpetuarse uno y otro en el poder. Cuando Santana estaba en el poder, Báez estaba en el exilio. Cuando Báez estaba en el poder, Santana iba al exilio. Esa lucha, vamos a decir, entre ellos dos, pues creó una cierta inestabilidad política que se reflejó también en lo económico. ¿Cuándo entra? Una crisis profunda el país vivió, producto de la guerra primero con Haití y luego esa lucha de poder entre estos dos sectores. Profesor, ¿cuándo entra Gregorio Luperón al debate? Que se convierte ya en el prócer, en la cabeza del proceso. Luperón había estado participando en aprestos previos a lo que fue el grito de Capotillo, junto a Santiago Rodríguez, junto a José Cabrera, Benito Monción, en un intento que hicieron en febrero del año 1863 en la zona de Sabaneta, que es lo que hoy se llama Santiago Rodríguez, en honor a este prócer Santiago Rodríguez. Pero el movimiento prácticamente fue un fracaso porque hubo de adelantarse por una delación indirecta, vamos a decir, no querida, hecha por uno de los participantes, Norberto Torres, que prácticamente el día anterior se estaba bebiendo, se emborrachó y empezó a hablar al lado de unos españoles que escucharon y soltó la información sin querer, pero evidentemente esto
fue aprovechado por los españoles y entonces se dieron cuenta de que había un movimiento para desalojarlos a ellos del poder. Y es así entonces como ellos se ven obligados a adelantar un movimiento que se iba a desarrollar el 27 de febrero de 1863, hubo de adelantarse para el 21 de febrero, es decir, 6 días antes. El movimiento buscaba que tanto la línea noroeste, Santiago como Puerto Plata, se integraran todos para hacer posible el destierro de los españoles. para allá que Luperón comienza ya su proceso político y se hace líder del Partido Azul y todo eso. No, eso viene después. Para allá. Tanto Luperón como Santiago Rodríguez de la restauración. y otros tuvieron que retirarse a Haití, en el caso de Santiago Rodríguez y otros, y en el caso de Luperón se fue a México, Estados Unidos, cuando se produjo ese fracaso. Y es luego cuando Luperón se reintegra, después de lo que fue el grito de Capotillo, el 16 de agosto en Dajabón, encabezado en este caso nueva vez por Santiago Rodríguez, José Cabrera, Benito Monción y un conjunto más de jóvenes, que eran jóvenes todos, de no más de 30 años, y esto le permite a Luperón regresar del exterior cuando se produce el grito de Capotillo, y él está ya en el escenario de la batalla de Santiago, que se desarrolla del 6 al 13 de septiembre. En esa batalla, Luperón, prácticamente su caballo, en una lucha con los españoles, fue asesinado el caballo y fue rescatado Luperón por sus compañeros para que no fuese también, vamos a decir, asesinado. De ahí que se le pone el mote a él de la primera espada de América. Sí, eso comienza ahí. Pero a él se le propone, cuando se crea el gobierno provisorio restaurador, el 14 de septiembre, que asumiera la función de gobernador de Santiago. Y él dice, no, mientras haya un español en nuestro territorio, yo no quiero puesto, no quiero posición, quiero estar en el espacio de lucha para desterrar a los españoles de nuestro país. Y es ahí donde se le propone entonces asumir la comandancia del Frente Sureste, que incluía toda la parte sur, es decir, desde Baní, San Cristóbal, toda la zona de Monteplata, la provincia de Juan Sánchez Ramírez, etcétera. Y él entonces dice, de la única forma que yo asumo ese frente es si se dispone que al general Pedro Santana se le pueda tomar vivo o muerto. Es de la única manera. Y se tiró el primer decreto que tira el gobierno provisorio restaurador, es ese decreto, diciendo que el general Pedro Santana, por traidor a la patria, debía ser tomado vivo o muerto. Y ahí entonces Luperón asume la comandancia de ese frente, y es ahí donde él derrota en sucesivas batallas al general Pedro Santana con apenas 24 años de edad. El general Gregorio Luperón se convierte en la espada más, vamos a decir, beligerante de ese proceso, y por eso, aunque él no fue el presidente de la República, sino que lo era Pepillo Sarcedo, a él se convierte en la figura más importante por haber enfrentado al déspota Pedro Santana en la batalla primero del Sillón de la Viuda, entre Cebicos y Monteplata, o Don Juan, y luego en la batalla de Arroyo Bermejo, próximo a lo que hoy es Guanuma. ¿Cómo se da el retiro de España de la República Dominicana? Se da producto, primero hubo un proceso de negociación, donde el general José de la Gándara, que era el gobernador español aquí en el país, quiso llevar a cabo un proceso, digamos, de imponerle a los dominicanos una serie de condiciones, pero el general Pedro Antonio Pimentel, que era el presidente en ese momento, dijo, no, los dominicanos no pueden aceptar esas condiciones, España está siendo derrotada en todos los territorios del país, por lo tanto, a una comisión que él había designado para esa negociación la desautorizó porque le estaba permitiendo demasiadas cosas al gobierno español, y dijo, no, destituyó esa comisión, y él dijo, el país es un país soberano y no puede acogerse a esas condiciones. Es por esa razón entonces que en mayo del año 1865, la reina Isabel II, o segunda, procede a emitir un decreto de retiro de las tropas españolas del país, producto de la derrota sucesiva que había recibido el ejército español. Profesor, ¿qué es cierto de los orígenes haitianos de Gregorio Luperón? Que se habla de que incluso parte de su motivación viene de un tema familiar, de que, bueno, las mismas luchas que se dieron en algún momento en Saint-Domingue, en la colonia, vamos a decir, francesa, que luego tuvo enfrentamientos que sí con España, entonces eso traía una historia familiar que venía de sus ancestros, que bueno, no era Gregorio Luperón, sino era Gregorio Dupejón,
¿Eso es cierto? ¿Él tenía orígenes haitianos o franceses en sus antecesores? No propiamente haitiano. Su madre era de Islas Vírgenes y su padre era de las Lucayas. Por lo tanto, no era de origen haitiano, pero sí de un origen extranjero, de las islas del Caribe. Y es un hombre que evidentemente no hay nada que objetar a lo que fue su prosperidad. Un individuo que siempre defendió el territorio dominicano frente a Haití cuando le tocó asumirlo, frente a España cuando le tocó asumirlo y frente a los Estados Unidos. Fue el único que mantuvo, incluso que dispuso de recursos propios para comprar un barco, el barco El Telégrafo, que fue incluso declarado como barco pirata tanto por Báez como por los Estados Unidos, por él oponerse a la anexión de nuestro país a Estados Unidos entre 1868 y 73. Se toma ese nombre y se le pone a uno de los principales, de los primeros periódicos. Así es. El Telégrafo. Sí. Así es. Después de ahí, la vida de Luperón, políticamente. Políticamente, Luperón asumió, por ejemplo, entre el año 1879 y 1880, uno de los gobiernos más, yo diría, democrático, un ejemplo. Bajo el liderazgo del Partido Azul. Un ejemplo de lo que se puede hacer desde el gobierno. Él y Lili. Posteriormente eso, pero ese gobierno fue un gobierno donde demostró en un año saneó la economía del país. En un año hizo todo un proceso de democratización de la vida política del país. La elección de los presidentes era de 4 años, él la redujo a 2 años en una reforma constitucional que hizo en el 1880 para que más líderes pudieran asumir la presidencia de la República. Pero al mismo tiempo se permitió la creación de cerca de 40 periódicos y revistas en ese periodo de gobierno suyo. Es decir, un ejemplo de democracia, de libertad, Una apertura a una apertura política a la libertad de expresión. Le propuso a Pedro Francisco Bonó continuar el gobierno después de suyo, pero Pedro Francisco Bonó, un civilista que no quería estar metido en las luchas políticas intestinas del país, rechazó la propuesta. Entonces el arzobispo Meriño fue la persona en la que Luperón vio que podía asumir el asunto. Mire, profesor, que ahí se abre un proceso importante para la parte democrática y sobre todo la libertad de expresión. En ese intervalo ahí, y se cierra entonces cuando llega Trujillo, que se cierra esa parte, porque hay que darle a él, a Luperón, ese logro que se produce en lo que tiene que ver con la parte de la libertad de expresión. Pero su discípulo... Que bien profunda. Su discípulo Heró eclipsó un poco ese proceso, porque se prácticamente incluso persiguió luego a Luperón. A partir de 1888, Luperón quiso ir como candidato presidencial y lo vio como una amenaza y lo persiguió y lo desterró. Tuvo que irse a Europa, a vivir a Europa, Luperón por un tiempo, producto de esa persecución de que fue objeto por parte de Lilis. Y luego retornó muy enfermo ya a Puerto Rico y es ahí donde Lilis le permite regresar al país ya en el ocaso de su vida para que muriese en su natal Puerto Plata. Es ahí donde se separa realmente ese vínculo que existió entre Luperón y Lilis. Sí, o sea, es esa amenaza al proyecto, vamos a decir, a la presidencia, a la continuidad de Lilis en ese caso que... Le gustó el carguito a Luperón. Sí. Incluso a Lilis. Durante el tiempo que fuimos una provincia española, ¿qué logros podría citar la República Dominicana en materia económica, alguna infraestructura que podamos decir en este tiempo se alcanzó esto? Ellos prometieron muchas cosas, inclusive un tren que iba a cruzar el país, de norte a sur y de este a oeste. Pero el país no vio nada concreto de todas esas promesas. Lo que vio fue que su moneda prácticamente se devaluó de una manera estrepitosa. ¿Es cierto que la tinta llegó a costar más que el valor del peso en ese momento? Sin duda alguna. O sea, el país prácticamente lo que era su moneda, su peso oficial, se devaluó. Ellos para sacarlo de circulación, le prometieron a los dominicanos que le iban a pagar cada peso dominicano el doble de lo que costaba, y fue todo lo contrario. Hicieron de eso un negociazo donde prácticamente la gente se vio obligada mejor a guardar esos pesos viejos que tenía y no cambiarlo porque era mala sal que el chivo, como dice el buen dominicano, ya que devaluaron la moneda dominicana al mínimo para hacer que el país prácticamente, y el país colapsó como resultado de esa situación. Y profesor, que esas luchas entre los
por los intereses entre los políticos, si la gente no se lee la historia dominicana, no se da cuenta que esos intereses no han desaparecido y esas luchas intestinas entre los líderes políticos. Así es. La humanidad completa ha vivido eso. La reciente última, más reciente que tenemos, Lo del lucha PLD. entre Hipólito y Miguel. Y lo del por un PLD partido. también, entre Entonces, Danilo, ahí la siguiente, Lionel. la última, tenemos a Danilo y a Lionel. Así es. Señores, es lo mismo que Luperón y Lilis. Sí, así es. Haciendo lo mismo. un análisis de la sociedad Por que el interés tenemos político. actualmente, exacto, y de esa situación. Usted resaltaba hace unos minutos atrás que jóvenes encabezaron esta gesta restauradora. Con la juventud que tenemos hoy en día y vivir una situación similar, ¿podría sublevarse la población? Hay ejemplos recientes, ¿verdad? Pase la bandera. El 2020 es un ejemplo más que relevante de cómo la juventud no quiso, vamos a decir, que se le conculcaran sus derechos democráticos a elegir y ser elegido, y esto llevó al pueblo a la Plaza de la Bandera en los diferentes parques del país, mostrando, digamos, su disposición a reafirmar el espíritu democrático. Es decir, la juventud ahí demostró que no es como muchos dicen, que está distraída solo en las redes y demás, sino que cuando ha tenido que dar la cara, la ha dado por situaciones específicas. Y además la lucha, por ejemplo, por la preservación del medio ambiente y los recursos naturales es un ejemplo donde la juventud ha sido el actor principal en esos procesos para que no se instalen una cementera en los Haitises, para que no tengamos a Loma Miranda devastado por las empresas auríferas. Igualmente en el caso de San Juan de la Maguana, donde en Romero una empresa canadiense quiere devastar ese valle de San Juan, que es el que produce la mayor cantidad de agua, de arroz, de habichuela, de todo tipo, digamos, de granos, del cual se provee el país. Entonces, la población ha estado luchando y la juventud es la número uno en esos procesos de lucha. Siempre hay un interés detrás de cada acción, porque así es. A fin de cuentas uno dice, bueno, pero es que la situación no es igual hoy. Ahí el caso de la Plaza de la Bandera, ahí había un grupo detrás, bueno, pero en aquellos momentos también siempre hubo algún grupo detrás con una idea. Esa era su causa. Los intereses políticos siempre están. Un impulso. Claro, eso. Claro que sí. Claro, Profesor, gracias por habernos acompañado. Siempre a las órdenes. Bueno, con estas informaciones y con este retrato de la historia dominicana cerramos esta edición de Despierta RD. Agradecidos del alma de que usted haya sintonizado tempranito en la mañana. Ahora estar muy pendientes de todas las noticias que se van a producir en las próximas horas en torno a la tragedia de San Cristóbal y a los actos conmemorativos que encabezará el presidente Luis Abinader con motivo del 160 aniversario de la gesta de la restauración. Gilbert Guzmán, Cristian Cabrera y Gisette Bueno estuvimos con ustedes. Hasta mañana.